Circunstancias que llegan a nuestras vidas y no sabemos por qué ni cómo, pero ahí están presentes. Hay una realidad que no podemos pasar por alto y esa realidad se llama la oposición del enemigo. Cada vez que los cristianos o discípulos se disponen a avanzar, el enemigo va a estorbar dicho avance. Las formas en que el enemigo opera es la violencia, la intimidación, mentiras, sobornos, destierro, aislamiento económico, aislamiento social, desánimo y otras cosas más. Pero es una realidad. A veces ya no sentimos lo duro, sino lo tupido, ¿verdad? Y como dice el refrán, nos llueve sobre mojado. Es una realidad que el enemigo se va a oponer de una u otra manera. Y como cristianos tenemos que reprenderlo y sacarlo y que deje de estorbar. El problema es que muchas veces no lo hacemos y por eso sigue estorbando, por eso sigue dando lata, porque tú y yo lo dejamos que nos delata. Pero es una realidad. Yo no sé qué ha sufrido en las últimas 2 semanas, cómo las ha pasado. Queremos crecer en oración y no falta que el enemigo meta su cola. Hacemos planes para ir a evangelizar y no falta que ese plan se venga abajo. Hacemos planes para tener verdaderamente una vida consagrada y no falta que te haga pecar. Y quieres vivir en santidad y es cuando más pecado cometes, ¿verdad? Fuera de eso nada que ver con la realidad. Amado hermano, déjame decirte que la oposición es real. Abre tu Biblia, primera a los Tesalonicenses capítulo 17, versículo 1 al versículo 9. Ya lo leímos. Y Pablo llega a Tesalónica. ¿Recuerdas la visión que se le mostró a Pablo cuando se le dice, pasa a Macedonia y ayúdanos? Entonces Pablo se fue, entró por Filipos, 151 kilómetros hacia abajo, se encuentra Tesalónica, la capital de la provincia de Macedonia, la ciudad más importante, Tesalónica. Dice el versículo 2, 1 y 2. Pasando por Anfípolis y Apolonia llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos. ¿Cuántas semanas? 3. Si son 3 días de reposo, son 3 semanas. Y Pablo con 3 semanas levantó una iglesia. Piense, 3 semanas, sí, 3 semanas. 3 semanas le bastaron al apóstol Pablo para levantar una nueva obra en Tesalónica. Avanza estratégicamente. Primero llegó a Filipos. Filipos era la puerta. Y ahí estaba el camino que atravesaba toda la provincia de Macedonia. Ahí estaban los caminos que lo conectaba con el resto de Europa. Y déjeme decirle que cuando llega a Tesalónica, es la ciudad del comercio. La ciudad donde todos llegan a hacer comercio. Había mucha gente. Y ahí establece una iglesia. Dice el versículo 4. Lea conmigo el versículo 4, por favor. ¿Está en el versículo 4? Amén. Leamos el versículo 4. Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas. Y de los griegos piadosos, gran número. Y mujeres nobles, no pocas. Una iglesia que nace y nace siendo grande en número.
¿Qué planes tiene usted para predicar en esta semana? Intencionalmente. Una de las palabras que he estado tratando de inculcar a ustedes es la palabra intencional. Si usted dice que es cristiano, escúcheme por favor, si usted dice que es cristiano, usted va a predicar el evangelio por ser cristiano. ¿Verdad que no hay una escuela que diga, aquí se le enseña a ladrar a su perro? ¿Verdad que no? No hay una escuela que le enseñe a ladrar a los perros. ¿Por qué? Porque el perro ladra por naturaleza. O aquí se le enseña a maullar a su gato. Tampoco, porque el gato maulla por naturaleza. Cristiano, usted debe de predicar por naturaleza. Cuente lo que Dios ha hecho en su vida. En Tesalónica, Pablo constituye una iglesia. El versículo 4 dice que creyeron, gran número, creyeron. Y tal parece que todo va bien. Hasta el versículo 4, todo va bien. Pero dice el versículo 5, lea conmigo el versículo 5. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad, y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. Empieza la persecución. Asaltando la casa de Jasón. ¿Cuándo asaltó el enemigo tu casa? Y te provocó problemas de salud, financieros, de familia, relacionales. ¿Cuándo asaltó el enemigo tu casa? Pero es una realidad que puedes tener mucha tranquilidad y al otro día te la ha robado. Amén. ¡Yujú! Es una realidad que ahorita podemos estar bien, al ratito, ¿quién sabe? Y esa es la posición que tenemos, amados hermanos. Es una realidad. Pensamos que puede ir bien todo cuando puede llegar la oposición. La oposición es real. Y desde el versículo 5 al versículo 9 encontramos, amados hermanos, toda esta rebambaramba en contra de Pablo, en contra de Jasón. Pero déjame decirte una cosa. Muchas veces la oposición viene a través de gente religiosa. Muchas veces la oposición viene a través de gente ociosa, que no tiene otra cosa más que hacer que ser usado por el enemigo. Pero una cosa sí es real, la oposición existe. Y no te va a preguntar si quieres oposición. Por ser cristiano, perteneces al reino de la luz, usted ya tiene lucha contra el reino de las tinieblas. Tarde o temprano va a llegar esa oposición a su vida. Por eso, necesitamos ser un pueblo de oración. Yo quiero invitarte a que verdaderamente tomes la oración como un hábito en tu vida de todos los días. Te va a llover y te va a llover sobre mojado. Pero hay un arma que Satanás le teme mucho y esa se llama oración y el nombre de Cristo. Es por eso que te quiero invitar a que hagas uso de la oración, a que hagas uso del nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo para quitar toda oposición. Es muy importante. Punto número 2. Avanzando en medio de la oposición en Berea. Berea está a 81 kilómetros y es parte de Macedonia.
pasa a Macedonia y ayúdanos. Y estuvo en Filipos y después bajó a Tesalónica, y de Tesalónica lo enviaron a Berea por la persecución. Pero Pablo está avanzando en ciudades claves, ciudades importantes, ciudades donde hay mucha gente que está llegando y puede ser alcanzada y escuchar del mensaje de salvación. Pero la oposición se ha hecho presente. Las personas en Berea son personas más abiertas, y vamos a encontrar en nuestro diario caminar personas abiertas, de un corazón con mayor receptividad espiritual. Vamos a encontrar personas que no quieren nada. Así que vamos a encontrar corazones cerrados y corazones abiertos al Evangelio. Y déjame decirte que ese tipo de personas son personas que están dispuestos a estudiar la palabra. Personas con un corazón receptivo que no los puedes pasar por alto. Deja de hacer lo que estás haciendo y atiende a esa persona. Porque Dios ya ha obrado en el corazón de esa persona. La oposición se hace presente. Amados hermanos, si usted observó en la lectura, dice el versículo 12, lea conmigo el versículo 12. Estamos en Hechos 17, versículo 12, dice: así que creyeron muchos de ellos, y mujeres griegas de distinción, y no pocos hombres. Berea es una ciudad más receptiva espiritualmente. Y Pablo llega a ese lugar y funda otra iglesia. Ya fundó uno en Filipos, ya fundó uno en Tesalónica, ahora está en Berea. Pero lea el versículo 13. Lea conmigo el versículo 13 y dice: cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea era anunciada la palabra de Dios por Pablo, fueron allá y también alborotaron a las multitudes. ¿Se da cuenta que Berea no es un problema? ¿Quiénes son los del problema? ¿Quiénes son? Los de Tesalónica. ¿Y quiénes eran los de Tesalónica? Judíos. Ni siquiera el pueblo gentil, los propios judíos. El grupo religioso. El fin del mundo se llevará a cabo por un asunto religioso, ¿sabía usted? Yo espero que ya haya leído Apocalipsis, donde dice que el dragón se levantará y hará guerra. Asuntos religiosos. Y vendrá el Señor a destruir al dragón. Asuntos espirituales. Y cuando estamos leyendo sobre el crecimiento de la iglesia, pues son asuntos espirituales. Y encontramos, amados hermanos, que los religiosos son el mayor problema. La oposición es real, pero el Señor siempre tiene una salida. La Biblia dice que Dios no te dejará ser más tentado más de lo que usted puede resistir, sino que juntamente con la tentación viene la salida. Así que nada es más grande, nada es más pequeño, todo es de su tamaño. Por lo tanto, amado hermano, ante la adversidad que el enemigo presenta, también el Señor se manifiesta a su pueblo. Si la oposición es real, el Señor es aún más real. Porque muchas veces sientes que ya no puedes. Muchas veces sientes que tus fuerzas ya no dan más.
Pero ahí está Dios contigo. Ahí está Dios contigo. ¿Acaso Pablo no se desanimó? Sí, sí se desanimó. ¿El apóstol Pablo se desanimó? Sí, sí se desanimó. Hechos dice que se le tuvo que presentar el Señor Jesús y le dijo: Pablo, no temas, ten ánimo y predica. No es pecado desanimarse. Y cuando estamos manifestando el desánimo, estamos manifestando simplemente nuestra naturaleza humana. Una naturaleza que necesita de Dios. Y por eso la invitación de hoy es que ores en todo momento. Ora a Dios, clama a Dios, porque es la mejor parte del creyente. En el Antiguo Testamento había un altar ahí en el templo que se llamaba el altar del incienso. Todos los días tenían que quemar incienso nuevo, y el incienso es un perfume. La Biblia dice que no hay otro mejor perfume que el incienso. Es tan aromático, huele tan rico. Y el altar del incienso está pegadito, y nada más lo dividía una cortina del arca del pacto, donde estaba la presencia de Dios. Pero déjame decirte que ese incienso o ese altar del incienso estaba simbolizando la oración. ¿Sabes que hay un perfume que le agrada mucho a Dios? Ese perfume se llama oración. Ese altar del incienso estaba prendido las 24 horas del día. Y eso nos habla de que tienes un acceso a Dios las 24 horas del día. Yo no sé en qué momento llegará la oposición a tu vida, si es de día o es de noche, si tienes o no tienes recursos económicos, si es relacional o es laboral. De que el enemigo se manifiesta, se manifiesta. Y de que vamos a tener oposición, aunque no nos guste, lo tendremos. Pero Dios no nos ha dejado con las manos cruzadas. Ora, ponte a orar, verdaderamente clama. Un día eso sucedió a una hermana, algún día lo conocerán, pero todas las noches era un problema para su vida, cerrar sus ojos. Y cada vez que lo cerraba eran luchas y luchas y luchas y luchas. Y un día empezó a clamar a Dios. Y en medio de la lucha, ella escuchó una voz que dijo: deja a mi hija en paz, porque ella es mía. Y desde entonces no volvió a tener esa lucha en sueños. A veces somos como el faraón. Y Faraón respondió a Moisés y le dijo: ¿cuándo quieres que le pida a Dios que quita las ranas? ¿Y qué respondió Faraón? Mañana. ¿Por qué no hoy? ¿Por qué mañana? ¿Nos gusta estar con las ranas? Las ranas estaban muriendo y eran una peste. Estaban en todo lugar. Era una epidemia. Pide a tu Dios que quite las ranas. ¿Cuándo quieres que las quite? Mañana. Mañana. ¿Por qué no hoy? Yo no sé qué problemas puedas tener hoy en día. Yo no sé qué te está aquejando, pero yo te invito hoy a que deposites tu carga en nuestro Dios. Hoy, no mañana.
hoy. Amén. La oposición es real y nuestro desafío es que redoblemos la oración y usemos el nombre de nuestro Dios, nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias porque nos permites confiar. Gracias porque contamos con usted. Sabemos que la oposición es real y que ésta llegará en cualquier momento de nuestras vidas. Hoy quiero pedirte, Señor, por tu iglesia aquí presente, por cada individuo, por cada familia, que en el nombre de Jesucristo, toda oposición que estén enfrentando, Señor, en el nombre de Cristo lo cancelamos. Que tu refrigerio llegue, Señor, a sus vidas. Espíritu Santo, que tomes el control de cada uno de ellos. Espíritu Santo, toma el control y trae paz, mucha paz a sus vidas. Y que tu bendición llegue, Señor, en abundancia. Te lo rogamos en el nombre de Cristo. Amén. Que Dios les bendiga.